Buenos días. Eh, con respecto al transformador, ¿cómo se puede verificar si está dañado? Hay unas condiciones. Primero, que el devanado, el devanado primario muchas veces se abre, ¿listo? Entonces, en este caso, como las vueltas en el devanado primario son muy pocas y normalmente son de un calibre grueso. Hablemos de, bueno, se me escapa aquí los valores de estos alambres porque en realidad no lo fabrico el transformador, pero sí sé que al medir el primario me debe dar continuidad. ¿Listo? Mire, porque es muy pocas las vueltas en el devanado primario. Entonces, claro que este falla también. Hay veces que no importa si sea nuevo, muchas veces está abierto internamente. O con el trabajo se abre también el primario. ¿Qué sucede? Que la tarjeta entrega los voltajes 600 voltios o como la trabajen y no hay oscilación. Entonces, por favor, antes de tomar las medidas, asegurarse de que el primario está bien. En este caso, mire, ahí. Vamos a ver en escala de 200 ohmios cuánto nos dice. Que un ohmio, sí, porque son muy pocas las vueltas. Hablemos de 10, 12 vueltas. Eso hablando con respecto al primario. Con el secundario, vamos a utilizar una pinza. Ya le coloqué la pinza cocodrilo en esta parte para poder manipular. Entonces, en el secundario, si el transformador está bien, me mide 31.8 ohmios en la escala de 200 ohmios. Es un valor real porque si esta bobina llega a tener un corto, entonces va a cambiar la medida. Puede medir, sí, pero entonces se puede elevar a 100, 80, 60 ohmios, que no es una medida para trabajo y saber que la bobina está buena. Entonces, eso con esta bobina que está bien, pero puede dar el caso de que la bobina esté abierta. Tenemos otro, bueno, en mi caso pues yo siempre les digo bobina a estos transformadores, pero en realidad pues hablemos de transformador. Pues listo, ya, porque es un transformador elevador, no amplifica corriente, solo amplifica voltaje. Entonces lo mismo sucede en las bobinas de vehículos. Por eso es que muchas veces me confundo y nombro como bobina, que esto es igual. Tiene un transformador primario pequeño y un secundario grande para amplificar el voltaje. Por eso que esta es bobina y el funcionamiento de esta es el mismo principio. Entonces a eso me refiero, porque siempre le digo bobina, pero en sí es un transformador. Entonces vamos a verificar el primario. Devanado primario, punto 8, está menos que, listo, vamos a mirar en continuidad. Listo, punto 2. ¿A qué se refiere? Que este es un transformador más pequeño. El devanado primario es pequeño, es menos vueltas en el devanado. Y ahora verificamos la salida. Estas son las salidas. Y no tenemos medida.
Entonces, este es el caso de un transformador con el devanado amplificador, que es el secundario roto. Se abrió el alambre. Algo entonces, o internamente se destruye. Como es el caso de este transformador, que él sufrió un corto. Pudo ser un rayo que destruyó todo el secundario. Entonces, esto al quedar así, hay continuidad. Yo puedo medir acá, por casualidad quedaron los cables unidos, pero están rotos internamente. Entonces, si hay una medida diferente a 20-30 ohmios, el transformador está en corto. Y obviamente a la salida en sus terminales no va a haber voltaje. Es posible que oscile con el primario, que muchas veces queda en buen estado, pero no creo que haya acá bueno el primario. Se destruyó mucho. Pero en el caso de este transformador, entonces puede que el secundario esté bueno el primario esté bien y el secundario esté dañado. Un ejemplo mide 42 ohmios. Toca verificar a ver si trabaja, pero en sí las medidas de un transformador o abierto o en corto. Con todo respeto, pero lo más lógico es tener a la mano un transformador en buen estado de las mismas características para hacer las pruebas y así descartar la falla del transformador.